aplicando los conceptos teóricos que vimos hasta recién. Y lo que pide, no sé si se ven el tamaño, lo subo, aumento un poquito, ¿cómo está ahí? ¿Alguno que me diga? Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien, profe. Bien. Vamos a calcular el resultado económico del ejercicio en pesos por año y en pesos por hectárea año, y la rentabilidad del establecimiento. Estos son algunos de los indicadores que podemos obtener con esta metodología, para que vayan situando de lo que habló Patria hace un ratito. ¿Qué tenemos como datos? Este es bien sencillito. Se realizó maíz, acá nos dan los costos del maíz, y nos dicen, como aclaración, que se pagan todos los insumos durante el ejercicio. Esto es para que nosotros podamos ir definiendo si este importe va a ir totalmente a la caja o nos va a generar, en este caso, alguna deuda. En este caso, como nos dicen que se paga totalmente durante el ejercicio, va a ir este importe, cuando lo vayamos armando, a la caja. No vamos a generar ninguna deuda. Los ingresos correspondientes al cultivo de maíz son 260.000 pesos, y también nos dicen que se vendió en su totalidad en el ejercicio. Con lo cual también después lo vamos a ir teniendo todo en caja, y no vamos a tener generado un crédito a cobrar o un valor a cobrar, porque va a estar cobrado totalmente. En el caso del cultivo de girasol, que también hace la empresa, tenemos los costos del girasol, que se pagan durante el ejercicio, y lo que nos dicen del ingreso del girasol es que el valor de ese ingreso es 132.481.000 pesos, pero que queda en acopio. Entonces acá ya tenemos que tener en cuenta que esto no va a estar en la caja porque no se vendió. Luego nos indican que va a haber aportes empresariales por 50.000 pesos, retiros empresariales por 57.000, se pagan en el ejercicio 19.300 pesos por gasto de estructura, hay una deuda al inicio del ejercicio por 4.300 pesos que no se cancela. Tenemos toda la información como para ir armando las posiciones. Y se compran animales por 190.000 pesos, se compran reproductores, se adeuda el 50%. O sea que pagamos en el ejercicio la mitad y la otra mitad quedará como una deuda al cierre del ejercicio. Por último, pagamos gastos administrativos por 25.000 pesos durante el ejercicio se cancela. ¿Hasta acá con el enunciado alguna duda de cómo? No, se entendió bien. Bien. Vale, se me ocurre, ¿qué te parece si al lado no le pones a dónde va? Bueno, entonces, Ahí. vamos a repasar. Costo del maíz. Que ellos te digan. Claro, si se pagan totalmente durante el ejercicio, ¿dónde lo vamos a registrar? Acá. Los ingresos del maíz, que también se vende totalmente en el ejercicio y se cobra, ¿no? Ahí te debería decir se cobra, lo tenemos todo cobrado en el ejercicio. ¿Dónde lo vamos a poner? También, También. la diferencia de caja. Ahí. Los costos del girasol se pagan durante el ejercicio. También. También en caja. Bien. El ingreso del girasol, o sea, el valor del girasol que queda en acopio, ¿en dónde lo voy a considerar? Y es Un una depósito. diferencia de... Bien. Claro. ¿Qué ibas a decir, Laura? Sí, que era una diferencia que te quedó como en depósito. Bien, depósito, y por las dudas le agregamos también activo, ¿sí? Ya sabemos que como es algo, como es un material, es un bien de cambio que va a quedar en poder de la empresa, que es de la empresa, dijimos que el activo era todo lo que la empresa posee o lo que tiene para cobrar. Entonces ya le ponemos también, la caja también debería haber puesto activo, activo, activo. Le ponemos caja. Así también se van familiarizando con los términos contables. Exacto.
Bien. Aportes empresariales. Bueno, ¿dónde lo vamos a reflejar? A ver, un aporte, el empresario hace un aporte. ¿Qué significa ese aporte para la empresa? Que intuitivamente, primero, ¿qué me dirían? Una ganancia. A ver. Entraría en el entra- pasivo también. Bien, o sea, hay un ¿En pasivo, qué rubro de la actividad? Sí, a ver, Un pasivo. sí. como que tiene dos partes, ¿no? Tiene dos Porque partes. fíjense, ¿qué le pasa a la empresa? Por un lado, ese aporte empresarial es dinero que entra a la empresa. Si entra eso, lo voy a tener que considerar en la caja, ¿sí? Como un ingreso. Pero Claro. también lo voy a tener que considerar al cierre del ejercicio como que en algún momento hay que devolvérselo al empresario. Por lo tanto, voy a... ¿Cómo? Una deuda. Después Claro. Exacto. Exacto. Entonces voy a reflejar deuda que es pasivo, ¿no? O sea, tiene justamente porque acá hay la partida doble, ¿no? Las dos Ujú. partes de qué pasa con esa situación. Los retiros empresariales, ¿cómo los vamos a considerar? Si el empresario retira, acuérdense que tenemos una parte que nos va a restar de la caja, pero que vamos a dejar expresado como una posición, que lo vimos hace un ratito en la filmina, en una posición de activo al cierre, ¿sí? Por un lado, va a haber un activo al cierre por el mismo importe de lo que el empresario retira, ¿sí? A ver si pongo de vuelta el PowerPoint para que refresquen esa parte o se acuerdan. Sí, sí, va bien. Oh, bien, acá, ¿sí? Habíamos hablado de que estos 350.000 pesos, esperen que lo pongo para proyectar, también estaban, o sea, si no estaban acá, iban a estar acá. Entonces, reflejamos, Vale. bueno. Luego, los gastos de estructura se pagan en el ejercicio, entonces lo voy a reflejar, ¿dónde? en la caja. Bien, como un egreso, ¿sí? Ujú. Sí. Después tenemos una deuda al inicio del ejercicio. Debía la empresa 4.300 pesos y no se cancela. Entonces, Eso lo ¿dónde seguís va a estar al inicio y al cierre? en deudas. Muy bien. Bien. Después, tenemos la compra de animales, que lo vamos a poner, el egreso se adeuda el 50%. Entonces, una parte, o sea, el 50% lo vamos a poner, de lo que se pagó, ¿dónde? En la caja. Bien. Bien. Y la parte que no se pagó, Ujú. Y otra cosa, ¿y qué más hay que hacer con los reproductores? ¿Dónde van también? Alimentario. Muy Exacto. bien, al inventario. Acá lo voy a ponerlo. Inventario activo. Bien. Y por último, los gastos administrativos que se pagan en el ejercicio, entonces los vamos a poner acá. Entonces, bueno, acá tenemos más o menos ya una idea de cómo vamos a ubicar cada uno de estos ítems. Tenemos el dato del Una inventario. consulta, Sí. Sí. tal vez es burra. No, Gastos en pero estructura, ¿no iría también en inventario? Gasto de ¿por qué? estructura. A A ver ver. cómo Y sería tu concepto, dale, a ver. claro, capaz que se amplió uno de los galpones, Ah, no, un no, tinglado, algo, no, porque en realidad, claro, lo que pasa es que nosotros, porque tenemos el concepto de estructura, le llamamos estructura a, por ejemplo, el ingeniero agrónomo, a ver, los impuestos,
la reparación de un alambrado, pero... En el caso del ejemplo que pone, no me acuerdo quién habló, perdón. Sebastián, Sebastián. ¿no? Sebastián. Sebastián, en realidad si vos construís un tinglado, dijiste, ¿no? Sí. Deberías considerarlo como una mejora en el inventario, o sea que vos lo tendrías que tener luego en la línea de mejoras. Claro. En Bien, el final del ejercicio deberías tener la construcción de ese galpón, no me acuerdo qué dijiste, sí. como mayor Claro. inventario al cierre. Claro, yo entiendo lo que... Mira, si vos llegás a... Si la idea es que construís un galpón, lo que te hubiéramos puesto como consigna es, se construyó un galpón por 5 millones de pesos y se pagó, o sea, deuda todo. No lo pondríamos como gasto de estructura, claro, pues nosotros por ahí, para nosotros gasto de estructura es el gasto Claro. común del día a día del campo. Pero Que en no el lo caso podés... pero en el caso que pusiste de ejemplo, si el galpón se construye y se paga, también nos tocaría la cuenta de caja. Claro. Pero la otra parte quedaría como inventario activo, ¿sí? O sea, porque no es un gasto, no Claro, es una claro. cuenta de resultado. Es una inversión. Como por ejemplo la compra de animales, los reproductores. Claro. Sería el mismo caso. Claro, exacto. Bueno, después tenemos la información del inventario, que acá está súper simple, porque les damos todos los datos. La idea es que ustedes, con el ejercicio que les damos para resolver, y en el parcial tengan que resolver el inventario, se les va a dar los datos de los rubros, y ustedes van a tener que construir las posiciones al comienzo y al final del ejercicio. Acá se los damos. Claro. La Asumimos tierra. que eso ya lo vieron, claro, en la clase de inventario. Entonces, bueno, es como que queríamos ir hacia el nudo que es la parte de control. En el caso de la tierra, está valorizada al cierre y al comienzo con el mismo valor. Las mejoras nos indican que tiene una diferencia de inventario negativa por este valor. En el caso de las maquinarias, por este valor, que posiblemente respondan a amortizaciones. Y en el caso de animales, vemos registrado al cierre del ejercicio, no había, y al cierre del ejercicio tenemos 190.000 pesos, que corresponde a lo que se compró. Bueno, tenemos la diferencia de inventario que surge del final menos al comienzo de cada uno de los rubros, y nos da un valor de diferencia de inventario total de 111.220 pesos. ¿Acá se entendió? Luego, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Después tenemos la descripción del inventario de depósito. Vamos a tener al cierre del ejercicio lo que nos dijeron en el enunciado, ¿sí? Fíjense, nos habían dicho que 132.481 pesos, que era la valorización del girasol, quedaba en acopio. Entonces, bueno, tenemos reflejado eso acá. Entonces tenemos una diferencia de inventario acá, una diferencia de depósito acá, y bueno, continuamos. Vamos a ver, esto por ahora lo dejamos. La caja, claro. Vamos a armar la caja. Uh-huh. Vamos a ver qué tenemos en la caja. En la caja tenemos la venta del maíz. Te podría traer el enunciado para abajo, ¿no? Así. No, ¿sabes qué puedes hacer? Vale, dividíla. Dividí en vista. Ahí está. Poner por la mitad. Ahí, más cómodo. Ahí está cómodo. A ver, ahí. Ahí está. Sí, perfecto. Sí, pero esta no. A esa no. Me quedó corrido. Bueno, entonces, en la caja tenemos como ingresos la venta del maíz y los aportes empresariales. ¿Sí? Con eso tengo los ingresos.
¿Qué tengo como egresos? Tenemos lo que gastamos para sembrar el maíz, que nos dice que se paga totalmente en el ejercicio. Los gastos del girasol, misma cosa, se pagan totalmente en el ejercicio. Los gastos de estructura se pagan en el ejercicio. Los retiros empresariales, que también los pongo. Los gastos administrativos. Y la compra de animales, fíjense que tengo la mitad, porque nos decían que la otra mitad se adeudaba. Entonces tengo de los 190.000, 95.000 en la caja. Y ahora vamos a ver dónde está el resto. Con lo cual tengo, salgo del enunciado y me quedo con los ingresos. Tenemos ingresos por 310.000 y tenemos egresos por 398.000. Pero había una disponibilidad de caja al inicio, que ¿dónde estaba? Claro, ahí en caja. Acá, ¿sí? Si nosotros miramos el activo, vemos que al inicio la caja tenía dinero, porque si no, no hubiéramos podido. Claro, eso, no habíamos O podido sea, hacer en el frente. ejercicio cobramos 310.000 pesos y gastamos 398.000. De algún lado tiene que haber salido la diferencia, y en este caso, teníamos una posición de inicio de caja de 225.000 pesos. Entonces, ahora vamos, ¿hasta acá estamos? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a armar el resultado por diferencia patrimonial. Tenemos, dentro del activo, vamos a poner todos los rubros. La tierra, con su diferencia al cierre de 0. Las mejoras y maquinarias, con su diferencia, acá dice 78.777 pesos, que es la suma de estos dos, que pinto acá en color. ¿Sí? Los dos rubros, mejoras y maquinarias, la diferencia del inventario de eso da los 78.777. La diferencia de animales, que son 190.000. Voy pintando de amarillo lo que ya tengo. La diferencia de depósito, que son 132.000, que ya la calculamos acá. La diferencia de caja, que son los 88.000, que calculamos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, yo tenía al comienzo 225.000 pesos, luego, si yo a 225.000, síganme la cuenta que voy a hacer ahora, a 225.000 que tenía, vamos a ponerlo así, al inicio. Le sumo los ingresos del ejercicio. ¿Los 225.000 son datos? Sí. Claro, acá lo tenés, ¿ves? Es dato de comienzo del ejercicio. Y le resto los egresos. Vamos a hacer esta cuenta. Entonces, yo tenía en caja una posición al inicio de 225.000, que es lo que dice acá. ¿Sí? Luego, ¿cuánto cobré durante el ejercicio? 310.000, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y cuánto gasté en el ejercicio? Los 398. Bien. Entonces, ¿cuánto me queda en caja al cierre? Me va a quedar lo que tenía, más lo que cobré, menos lo que gasté. ¿Sí? Y esta va a ser la posición de cierre de la caja. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, si yo resto la posición de cierre menos la de inicio, hago lo que estoy diciendo, resto la posición de cierre menos la de inicio, tengo el resultado de la caja, que es la que me figura acá como diferencia, que por supuesto no es ni más ni menos que el resultado que obtenemos acá.
Esto préstenle atención, y en el caso que no tengamos caja al comienzo, sí, la posición de la caja va a ser únicamente el resultado de ventas menos egresos, que en el ejercicio que les damos creo que no había caja al inicio, ¿no, Patri? No sé, pero tienen que tener en cuenta que la caja al cierre, que la diferencia de caja, perdón, que la caja al cierre no puede dar negativa. Claro. Si no La tenía caja 225.000 acá para hacer frente a los gastos, tendría que haber Faltaban más 88. aportes empresariales. Claro, tendría que haber más aportes empresariales o tendría que haber hecho más pasivos. Eso vayan entendiendo, o sea, la lógica de eso, o sea, en el cierre yo no me puede dar negativo el cierre. Sí la diferencia, pero el cierre no me puede dar negativo porque yo no puedo sacar más, es como, no puede tener saldo acreedor, no sé, como lo que habíamos visto en contabilidad. Bueno. Y luego nos faltaba poner los retiros empresariales al cierre, como habíamos dicho. Entonces, de todas estas diferencias de activo, vamos a tener la diferencia total del activo de la empresa, que son 212.703 pesos. Fíjense, vale, pinta el retiro empresarial ahí, pintalo ahí, y pintalo con otro color, y pintalo en la caja, para que vean. Qué feo que me quedó el amarillo con el azul, sí, perdón. eso te iba a decir, no es para poner ese color, ¿Está pero Milcar bueno. escuchando? Mira, Milcar, lo estoy haciendo, pero... Hermoso, quedó horrible, hermoso. horrible, horrible. Ahora puse a San Lorenzo, más feo todavía. Bueno. Me Pero encanta. lo prefiero. Bueno, lo que dice Patri, y lo que hablamos antes, los retiros empresariales nos van a jugar negativamente en la caja como un egreso y lo vamos a dejar en la posición al cierre como ese activo de retiro a cuenta de ganancias, ¿sí? Con lo cual eso no genera diferencia en la utilidad, porque se neutraliza. Tengan en cuenta eso. Lo mismo que los aportes. Bien, bueno, y luego en el pasivo, ¿qué pasó? Refrescamos. ¿Se acuerdan que dijimos que había una deuda al inicio del ejercicio de 4.300 pesos que no se cancelaba? Entonces, al comienzo y al cierre, mismo importe, con lo cual la diferencia en ese ítem no tenemos diferencia. Si generamos una deuda con un proveedor, con el proveedor que nos vendió los reproductores, acuérdense que de los 190.000 pesos que valían los reproductores, pagamos la mitad, que ya lo habíamos puesto en la caja, ¿sí? Acá abajo, y generamos entonces una posición de deuda al cierre por 95.000 pesos en ese concepto. Por lo tanto, tengo una diferencia, y acá ojo con los signos, acá en realidad está hecho, tiene puesto el inicio menos el cierre para ponerlo con signo negativo, pero conceptualmente, acuérdense el concepto, es activo menos pasivo. Entonces, lo vamos a hacer bien acá. Vamos a poner Sí, el cierre, eso te iba a decir, sí. vamos a poner Más cierre menos el inicio. Y lo vamos a poner así. Y esto también. Ahí estamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo, los aportes empresariales, no les dije que lo ponemos también. Acuérdense que lo pusimos como un ingreso en la caja y lo reflejamos como una deuda, en este caso con el empresario, al cierre. Ponerlo en violetita, así es más. Sí, es un color hinche ya. Ahí estamos. Esto juega con esto. Y tenemos entonces un aumento en el pasivo de la empresa de 145.000 pesos. Bien. Y ahora tengo que cambiar la formulita acá, porque lo tenía con... Ahora sí. Queda más claro. Claro. Entonces, ¿qué le pasó a esta empresa? Fíjense, le aumentó el activo en 212.000 pesos y le aumentó el pasivo en 145.000 pesos. Entonces, podemos decir que el resultado de la empresa es la diferencia entre el activo y el pasivo.
entre las diferencias de activo y las diferencias de pasivo, que es 67.703 pesos. ¿Mm? A ver si lo podemos, por ahí le podríamos poner acá. Vamos a poner acá patrimonio neto. Ah, claro. Y ahora alguno me dice, ¿cómo hago para calcular patrimonio neto al inicio y al cierre? Y vamos a ver si la diferencia nos da lo mismo. ¿Cómo calculo el patrimonio neto al inicio? ¿Cómo es patrimonio? ¿La fórmula de patrimonio neto cómo es? Ingreso menos costo más total activo y total pasivo. Activo menos pasivo. Activo Activo menos menos pasivo. Entonces voy a tomar el activo al inicio y le voy a restar el pasivo al inicio. O sea que al inicio tenía un patrimonio neto de 10.927.060. Y al cierre, lo mismo. 11.144.063 menos. Entonces, la diferencia de patrimonio neto entre el inicio y entre el cierre y el inicio me dio 67.703 pesos. Fíjense que es lo mismo, que lo sacamos de una manera o de otra. O por diferencia de activo menos diferencia de pasivo, o por patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al comienzo. Hacer rentabilidad, ¿vale? Hacerlo mejor ahí. Esto es pesos por año. ¿Sí? Nos pedía también en pesos por hectárea año y rentabilidad. ¿Cuántas hectáreas tenemos, chicos, para que yo lo pueda calcular por hectárea? 93 hectáreas. Muy Bien. Entonces voy a relacionar para sacar pesos. Esperen que no me escribió no sé qué les pasa, pesos por hectárea año. Voy a hacer esto dividido, bueno, las 93, ¿no? Este sería el valor de pesos por hectárea año. Y después nos piden rentabilidad. En este caso, la rentabilidad es un ratio que lo vamos a expresar como porcentaje. ¿Porcentaje de qué? ¿En qué? ¿Por qué relaciono en ese porcentaje? Voy a relacionar el resultado de la empresa y lo voy a relacionar, bueno, con el patrimonio neto que tenía al inicio esa empresa. Entonces, lo que me va a estar dando es me va a estar midiendo cuánto en porcentaje me representa el resultado que obtuve en relación al denominador que le ponga. Y cuando yo digo denominador que le ponga, en este caso yo voy a hacer resultado sobre patrimonio neto al inicio. Pero bueno, puede ser sobre el activo, claro. Patrimonio neto al inicio. ¿Sí? Pero bueno, puedo calcularlo sobre activo, puedo calcularlo sobre patrimonio neto al cierre, nos va a ir diciendo distintas cosas. Puedo hacerlo sobre activos incluyendo la tierra, sin incluir la tierra, Claro. Depende. Lo importante es que sepamos qué estamos relacionando. En este caso, si yo relaciono el resultado y lo divido en el patrimonio neto al inicio, que es lo que dije que iba a hacer, y lo expreso como porcentaje, me estaría dando una rentabilidad del 0,62%. ¿Mm? Y siempre tienen que aclarar cómo está calculada esa rentabilidad. 0,62% y decir que está calculada sobre patrimonio neto al inicio o sobre lo que estuviera calculado.